Es un gusto estar acá. Nada, más o menos como bien terminando la jornada. En mi caso fue un día medio movido, así que estamos un poco cansados con ojeras, pero le ponemos pilas. Ustedes. Exactamente, tengo un poco de toda. Pero bueno, este va a ser una charla con toda. Es lo que hay. Pero bueno, nada, estoy muy contento y agradecido por la oportunidad de estar acá. Verdaderamente me habló Manuel y me dio una posibilidad de compartir un poco también lo que me gusta, lo que vengo estudiando, sin ser experto y nada por el estilo. Creo que todos los que estamos acá somos entusiastas y creo que también ese entusiasmo es algo que no se tiene que perder nunca, más allá de los niveles o jerarquías de los niveles de jerarquías que podamos tener. Nada, es muy lindo estar en una comunidad que siempre se busca crecer, aprender y sobre todo esta cuestión de la solidaridad y lo demás, que son cosas muy importantes, no solamente en el sector de la tecnología, sino en todos los sectores. Esto de ayudarnos en comunidad, nadie se salva solo, que vimos hace unas semanas en la serie. Nada, estoy muy contento, verdaderamente. Y gracias a todos por sumarse. Así que por ahí esta no es una charla tan técnica o tan de sistemas en sí misma, sino que vamos a ver muchas cosas un poco más teóricas también, pero que no dejan de ser importantes en la industria y sobre todo en el sector de la ciber. Así que nada, es un placer para mí. Mi nombre es Leonel Molante, yo soy abogado. Me gradué hace un año y medio más o menos, pero en el medio de lo que fue la carrera y lo demás, medio como que la abogacía clásica no me gustaba, más que nada en la pandemia. Esto de derecho penal, civil, familia no es algo que sea muy lo mío. Y ahí fue descubriendo muchas áreas. En la pandemia también se dio como el auge de IT y lo demás. Y encontré como un mix de sectores entre lo que son las normas y lo que es la tecnología, que es justamente la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento, que es lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, más o menos ese es mi background. Tengo un poco de especialidades hechas. Actualmente trabajo en el área de cumplimientos para una empresa de seguros a nivel nacional, pero nada, contento de poder estar con ustedes acá. Sé que muchos bien capaz son del palo de carreras de tecnología o de el autoaprendizaje, lo cual me parece muy, muy piola, la verdad. No va a ser una charla tan larga tampoco, porque mi idea cuando me puse a cranear un poco fue, bueno, hacer una introducción en primer medida de todo lo que vamos a ver, de lo que es la disciplina en sí, y después más adelante, si se da o seguimos, capaz vemos un poco más en profundidad muchas cosas. Pero particularmente lo que pasa con la GRC es que no es el de las áreas más populares cuando hablamos en ciberseguridad. De hecho, capaz es la que es la más papelera, más de trámites, más burocrática en cierta manera. Eh, pero es algo que por lo menos a mí me encanta mucho y por ahí sé que también hay mucha gente capaz como yo, que viene de un paro distinto, que capaz no es tan técnico o lo que sea, capaz le interesa. Así que mi idea fue hacer una introducción de lo que es el área, tanto para aquellos que le puede llegar a gustar como para aquellos que también están en la ciberseguridad, que sepan que existe también un área vinculada a lo que son las normas y las obligaciones por parte de las empresas. Bueno, este es más o menos el slider que hice, la presentación. Por ahí van a ver que es mucho tema teórico, mucha info y demás. Pero bueno, justamente quizás algo más completo, cosa que después, si alguien necesita una introducción, pueda quedarse con eso. Porque con el GRC lo que pasa muchas veces es que hay mucha información por todos lados. Más o menos como el título dice, gobernanza y riesgo de cumplimiento son tres apartados distintos que en ciberseguridad se combinan en uno solo en cierta manera. Entonces tenemos mucha info. Yo intento un poco resumir qué hace cada sector y lo demás, y cómo un oficial que se tiene que obrar en cada uno de ellos. Así que va a ser un poco con mucho, mucho texto capaz el Power. Pero es justamente la intención de que si alguien le interesa o quiere, puede tener este PowerPoint sin buscar tantos recursos a otro lado a nivel inicial. Pero bueno, eh, bueno, ¿a dónde está la importancia de la disciplina en la que vamos a hablar hoy, del GRC y lo demás?
Básicamente, como mencionamos acá, es parte del contexto actual que viven las empresas, no solamente la ciberseguridad, sino todas las empresas que manipulan información y manipulan datos, digamos. Todas estas empresas son susceptibles a sufrir alguna calumnia, algún mal por parte de los grupos que se dedican a eso. Entonces, un poco el GRC viene a ser lo que es la evolución de los primeros abogados que se dedicaban a hacer estas cuestiones. Es un híbrido, digamos, entre muchas disciplinas que desemboca en esta figura. Pero bueno, surgen justamente las amenazas en las cuales nos enfrentamos hoy, ya sea en lo legal, financiero y reputacional, que son las consecuencias de las cuales puede ser afectada a la empresa. Una empresa que, por ejemplo, sufre una filtración de datos o lo demás, se afecta en estos ámbitos, tanto en el apartado legal porque hay obligaciones legales, en el financiero porque enfrenta pérdidas y especialmente la reputación porque la gente, sus clientes pierden la confianza en ella. Entonces, un- una persona disciplinada en GRC, una empresa que tiene aplicada esta metodología, va a poder abordar todas estas cuestiones a través de normas, riesgos y cumpliendo las obligaciones legales que tiene. En este contexto también hablamos justamente de que la situación actual y viendo más o menos cómo viene a mano con el tema de amenazas a las cuales se enfrentan las empresas, va a ser una disciplina que va a exigir mucho más detalle y también una evolución que se adapte constantemente. Bueno, en este contexto, que venimos hablando de la situación en la cual nos encontramos en la actualidad, es fundamental que las empresas de la actualidad tengan un enfoque GRC. ¿Por qué? Por un lado, porque es a través de este enfoque que podemos proteger los activos de la organización, ya sea la información, datos personales, la reputación y también la confianza que tienen los clientes con la empresa. A su vez, también es a través de un enfoque adecuado, marco GRC, en el cual una compañía puede responder ante los ataques que sufra y los daños que se produzcan a través de esos ataques. En este contexto siempre es importante recordar que una compañía, como tiene el poder de datos personales de sus clientes, eh, la filtración de esos datos es una violación a sus derechos y que responde a la propia compañía. Entonces, el aspecto de la respuesta ante los incidentes es fundamental y es algo que prevén los marcos normativos. Eh, Escucho ahí los mensajes, ahí sobre las dudas. O ya. Me disculpas, no soy tan. No suelo usar tanto Discord, así que mil perdones por eso. Por otro lado, también un adecuado marco GRC va a fomentar la cultura de transparencia de la compañía, también vinculado a lo que es la reputación y la confianza, la rendición de cuentas ante las autoridades. Un enfoque normativo GRC nos va a ayudar siempre a alinear la compañía con los objetivos empresariales. Gestionar el riesgo de manera eficaz y cumplir con los requisitos normativos. Recordemos que en el contexto en el cual hablamos de que las empresas manejan datos personales, están marcados, tienen la cancha ya marcada para saber qué hacer, qué no hacer. Entonces, un adecuado enfoque nos va a permitir saber qué lineamiento seguir. A su vez también, a través de GRC, es que vamos a responder ante las amenazas. Los planes de contingencia de riesgos o disminución de riesgos, lo demás, son elementos que un oficial de GRC tiene que saber poner en marcha, digamos. Medio de situaciones de evacuación y lo demás, lo vemos acá. Y está también que ya en el marco de la gobernanza nos permite tomar decisiones adecuadas respecto a nuestra compañía, siempre en pos de un crecimiento de la misma. Pero vemos, por ejemplo, que el GRC toca muchos temas, es interdisciplinario y es algo que está en constante evolución y constante innovación de acuerdo a las amenazas que van surgiendo. No es una disciplina estática. Y yo en lo personal pienso que ahí radica un poco la dificultad siempre de estar al día. Pero bueno, hablando un poco de los daños que se pueden producir, eh, vemos que cualquier situación que ponga en manifiesto un daño en relación a los datos personales, entendiendo los datos como activos de las empresas que traen consecuencias porque son activos que en sí mismos representan a sus clientes, trae sanciones legales. Y trae mucho daño. Por ejemplo, vemos acá, yo busqué algunos ejemplos de multas, Meta, TikTok, LinkedIn, todo por violaciones a normativas o
eh, cuestiones relacionadas, infracciones al GDPR, que ya lo vamos a ver más adelante, es la normativa en datos personales de Europa y cuestiones así. Entonces, n- no tener un adecuado marco de gobernanza y cumplimiento es algo muy costoso para las empresas y su importancia radica no solamente en lo que hablamos antes, como la confianza y lo demás, sino también en el aspecto económico. Es muy importante no solamente tener personas que estén formadas, que sepan, que sean interdisciplinarias, sino también esta cuestión de estar siempre actualizados. En todos los aspectos, incluyendo las normas, porque la ley avanza conforme a las amenazas. Entonces es esencial siempre estar al tanto de qué normativas tengo que cumplir o qué no. Porque, por ejemplo, podemos estar incumpliendo una ley que no sabíamos que existía, o una norma que no sabíamos que teníamos que aplicar. Por ejemplo, hay normas que son específicas de sectores, del sector salud, por ejemplo, también de otros sectores, como de alimentos, etcétera. Pero bueno, ir un poco por esa mano el tema. Pero en bien, cuando hablamos de GRC, en sí no tenemos un concepto claro. Pero básicamente, GRC son las siglas de gobernanza y de cumplimiento. Es más que un concepto, es un marco estratégico por el cual debemos aplicar en la compañía. Por el lado de la gobernanza va a ser siempre la dirección empresarial. De hecho, la gobernanza es un concepto que viene de la dirección empresarial clásica. El riesgo es la gestión de riesgos que enfrenta la compañía y el ámbito de cumplimiento va a ser siempre tratar de obedecer y adaptar nuestra organización a las leyes en las cuales incumbe. Pero siempre es un enfoque estratégico pensando en integrar estas funciones en base a la actividad que desempeñamos y así cumplir, por un lado, con los objetivos empresariales que tenga la compañía, cumpliendo también con los sistemas de prevención de riesgos que tiene que cumplir la compañía y también con las cuestiones normativas, que son un poco más burocráticas. Pero bueno, el objetivo final siempre del marco GRC es alinear iniciativas del sector TI con los objetivos comerciales, gestionar el riesgo en efectivo y garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones pertinentes, ya sean nacionales o internacionales. Porque también una discusión que se da en esto es que hay muchas empresas que prestan servicio para muchos sectores. Entonces hay una cuestión de adaptación ahí. Pero bueno, más o menos lo que quiero que se entienda es que el GRC se compone de tres elementos adentro, que son la gobernanza y el cumplimiento, que vamos a pasar a ver cada uno qué significa, qué hace y cómo afecta a la compañía. Cuando hablamos del sector de la gobernanza, hablamos que son los marcos esenciales, marcos políticos y los procedimientos de la organización, que van a definir cómo la compañía toma decisiones. Como mencionaba antes, no es un concepto que nazca esencialmente de la ciberseguridad y nada por el estilo, sino que es un concepto más empresarial, pero que aplica acá, ya vamos a ver por qué. Por otro lado, tenemos una gestión de riesgo en sí misma, que es identificar, evaluar y mitigar los riesgos que pueden afectar a la organización, a sus logros y a sus activos. Y en el tercer aspecto, en la tercer pata del GRC, es el cumplimiento, que básicamente es asegurar que la compañía cumpla con todas las leyes que involucran su actividad. Leyes, regulaciones, normas y políticas internas aplicables, evitando así sanciones legales y daños reputacionales. Acá no sé si se puede ver, pero yo puse como un costadito. eh, la gobernanza, en pocas palabras, es quién decide, qué se decide. Cuando hablamos de riesgo, nos hacemos una pregunta de qué es lo que nos amenaza, cómo nos amenaza, qué posibilidades hay de que nos amenace y que el daño se produzca. Y el cumplimiento es que exigen esas regulaciones. Bien, vamos por la primera de estas patas, que es la gobernanza, que básicamente, como mencionamos antes, conjunto de políticas, procesos y estructuras que la organización usa y aplica para dirigir y controlar el aspecto de la seguridad de la información en el ámbito de la ciberseguridad. Entonces, el objetivo en sí de la gobernanza va a ser siempre pensado en pos de adaptar el camino de la organización a los objetivos que tenga. A su vez también, la gobernanza va a establecer la toma de decisiones, el marco de toma de decisiones en cuestión de riesgos y garantizar cuáles son las estrategias de ciberseguridad que va a tener la compañía que cumplir, que después se van a ejecutar, digamos,
Y por otro lado, es la que crea las políticas internas de la compañía a la hora de abordar estas cuestiones. Establece políticas de seguridad integrales, define roles y responsabilidades, formula estrategias de ciberseguridad y asigna recursos de manera adecuada a cada una de estas áreas. Es como si la alta gerencia y la alta dirección tomara decisiones en pos de ciberseguridad. Básicamente, en gran medida es eso. Pero bueno, el ciclo de vida del aspecto del GRC es la creación de estas políticas, la implementación, la auditoría para ver cuál es su funcionamiento y después, en base a, a los resultados, la posible mejora de los mismos. Que la mejora es un aspecto importante porque, como mencionamos antes, tiene que haber una mejora continua. Es muy complicado si una compañía decide quedarse en un solo marco, por ejemplo, armar una estrategia y quedarse acá y no tocar nada más, que ese documento no sea nunca más abierto y no, vamos a quedar un poco fuera de juego. Pero bueno, básicamente el aspecto de la gobernanza es este aspecto más directivo, quizás, o más de administración de la compañía respecto al área de la ciberseguridad. Implica evaluar continuamente la postura de seguridad, definir objetivos, implementar controles, realizar auditorías periódicas para verificar la eficacia y realizar las mejoras basadas en los hallazgos y la evolución del panorama de amenazas. Bien, pero ¿cómo hacemos para implementar este aspecto de la gobernanza? Ahí encontramos que básicamente hay dos elementos esenciales, como un establecimiento de política de seguridad dentro de la compañía, es decir, yo acabo políticas claras que nos establezcan cuáles son las normas internas que cumplimos y que esas normas internas estén alineadas a la protección de los datos, a la seguridad de la información. Acá hablamos, por ejemplo, de códigos de conducta para sus empleados, supongamos. Después vamos a ver que una de las amenazas en las cuales se enfrenta el GRC son internas y nacen los propios errores humanos. Eso por el lado de las políticas de seguridad y también respecto a la estructura propia de la compañía, va a ser siempre el aspecto de la gobernanza de la alta dirección, establecer a funcionarios, roles específicos para cada área. Por ejemplo, el CISO o el DPO. Pero siempre pensado cada acción dentro de gobernanza con su fin, que es alinear las iniciativas de la compañía en pos a las iniciativas de TI que van a tener. Eh, Gestionando, por ejemplo, los objetivos comerciales y los riesgos de una manera pertinente. La gobernanza no es solamente un conjunto de herramientas o habilidades, sino que es construir una cultura organizacional respaldada por el liderazgo. Acá es esencial una alta dirección que esté dispuesta a escuchar, que esté dispuesta también a disponer recursos, que muchas veces son caros, pero las consecuencias, como veíamos antes, son mucho mayores. Cuando hablamos de el ámbito de la gobernanza, no solamente no es que se hace todo a la deriva o a la bartola en sí mismo, sino que tenemos ciertos marcos que nos van guiando. No son, cuando hablamos de marcos, son una especie de recomendaciones, como por ejemplo COVID-2019, que es el marco de gobernanza de ISACA, que básicamente nos dice cómo tiene que ser una gobernanza adecuada en el ámbito de la ciberseguridad. eh, Nos da recomendaciones para que adaptemos a nuestra empresa. Cada empresa es distinta, cada empresa maneja sus propios activos, enfrenta sus propias amenazas, tiene un contexto diferenciado. Entonces, el COVID, por ejemplo, hay muchos otros, pero este quizás es el más popular, lo que nos hace, nos otorga una directiva, una guía, un marco, un mapa para más o menos pararnos y ver cómo podemos avanzar y desarrollar cada política dentro de la compañía. Y en base a eso, tomar decisiones que sean favorables a la organización, que sean de lucro para la organización. Recordemos acá que el aspecto económico es esencial. Y que gran medida si existe el GRC es porque la pérdida económica era muy grande. Yo siempre sostengo que si no hubiese sanciones, no habrían estas cuestiones. No, en lo personal, discuto mucho con que lo que se busca en sí mismo es el interés sincero sea la protección de datos, sino que es evitar sanciones esencialmente, porque son muy costosas y el daño que puede causar no es solamente en términos económicos, sino incluso mucho más difícil es el aspecto reputacional. Siempre más complicado volver a tener la confianza que volver a recaudar fondos. Pero bueno, más o menos este es el marco que se aplica eh, casi de manera predeterminada. Bien,
Esa fue la primera pata, fue media corta de presentación, pero la idea es que sea un panorama general. El segundo aspecto del GRC, el G ya lo vimos, la gobernanza, el R está basado en los riesgos, que es básicamente la gestión de riesgos dentro de la ciberseguridad, que básicamente es este proceso en el cual el oficial GRC o el equipo de GRC va a identificar, analizar y evaluar los riesgos que pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de información dentro de la organización. Básicamente es el proceso continuo por el cual se busca la protección constante de los activos de la organización, manteniendo, y esto es importante, la continuidad del negocio y garantizar el cumplimiento normativo. Hablamos esencialmente que no es una acción que se lleva a cabo, no es yo hago una evaluación de riesgo y ya está, ya cumplí la obligación y lo demás, sino que es algo continuo, ¿verdad? Es algo que es constante, porque los activos que maneja la compañía van cambiando todo el tiempo, incluso su valor va cambiando. Entonces es importante tener, a los fines de mantener la continuidad del negocio, una, una adecuada gestión de los riesgos. Y una gestión de riesgo eficaz puede minimizar la posibilidad de que ocurran incidentes y su impacto, lo que ayuda a mantener la confianza de las partes interesadas y la reputación de la organización. Bien, más o menos, entonces, cuando hablamos de gestión de riesgos, es la identificación, evaluación y toma de decisiones respecto a los activos de una organización. Y algo importante también, que lo mencioné en el primer segmento, es que lo que se va a afectar es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Bien, aquí es cuando hablamos, cuando mencioné antes respecto a las posibles amenazas. Acá lo que quería abordar es un poco la identificación de estas amenazas y vamos a ver un poquito cuáles son en pocas palabras, los tipos de amenazas que nos enfrentamos. Pero en este contexto tenemos, en el aspecto de la gestión de riesgos, siempre la perspectiva de la gestión de riesgos, tenemos amenazas externas, que son aquellas que son por fuera de la organización y que evolucionan constantemente y traen graves consecuencias como son la pérdida de datos, fallo del sistema y gastos financieros, etcétera. Pero son básicamente los ataques. Por ejemplo, malware, ransomware, phishing, ataques de distribución, DDoS y las amenazas. Distintas amenazas que van surgiendo. Después también tenemos las amenazas internas, que es la que mencionaba también antes, que son parte del mismo proceso interno de la compañía, de la organización, que básicamente están basadas en las autorizaciones, en las responsabilidades, en el error humano por ignorancia o por dolo también, como por ejemplo insiders o errores humanos, y las amenazas ambientales que son por fuera de la organización y que son eventos muchas veces impredecibles, por ejemplo, desastres naturales, fallo sistémico de servicio, como lo que vimos en España hace poco, en Argentina hace unos años con la electricidad, etcétera. Esa fue una mini clasificación. Y a su vez también, dentro de la gestión de riesgo, vamos a ver cuáles son las vulnerabilidades que pueden enfrentar. Por un lado, las vulnerabilidades técnicas, que básicamente son aquellas que nacen de cuestiones de sistema ya. Por ejemplo, parches, sistemas no configurados, debilidades en tecnologías, etcétera. Configuraciones, contraseñas, todo lo que solemos ver, digamos, en el aspecto más de sistemas está acá. Y después también tenemos las vulnerabilidades operativas que ya hacen más al desempeño de la empresa. Y acá es importante también porque la empresa tiene que emitir capacitaciones o formaciones respecto a la gestión de los riesgos. Por ejemplo, la falta de atención a la ciberseguridad puede dañar su negocio en diversas maneras. Falta de concienciación, malos planes de respuesta, malos planes de respuesta ante incidentes. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando hay algún evento que impide la continuidad del negocio. Es importante o una adecuada gestión de los riesgos va a permitir la continuidad de ese negocio independientemente de el ataque que se haya sufrido. Un mal desempeño en este aspecto del GRC de los riesgos nos deja sin funcionamiento. Y ahí está un poco la importancia también. Las pérdidas que puede ocasionar eso son muy grandes. Y en el tercer aspecto, digamos, respecto a los activos, quizás medio por encima de clasificación, pero al fin y al cabo es funcional porque es el que tiene los marcos de referencia en los cuales me basé para hacer esto y que estudié también.
Son los activos de información, los físicos y los activos humanos. Los activos de información son los datos y contenidos digitales con valor para la organización como información confidencial, propiedad intelectual o registros sensibles que maneja cada compañía respecto al área en el que se maneja, al sector en el que se maneja. Quizás estos son los más esenciales o los que más o cuyo daño trae mayores consecuencias para la compañía. Por eso la protección de estos activos es clave. Ya los activos físicos son los activos que son tangibles dentro de la compañía, servidores, equipos, dispositivos, etcétera. Y los activos humanos dentro de la compañía, que forman parte de la gestión de los riesgos, son básicamente las personas que acceden y usan y gestionan la información. Y eso también es súper importante, esto de insiders, por ejemplo, que veíamos antes. Y acá vemos ya cuestiones vinculadas a roles, niveles de acceso, responsabilidades, etcétera. Representan tanto un recurso clave como un vector de riesgo si no se gestionan adecuadamente. Y de ahí su importancia, ¿no? Eh, Vamos ya a lo que es la evaluación de estos riesgos, porque no solamente es identificar activos, identificar amenazas, identificar vulnerabilidades, sino también hacer algo con esos riesgos. Y acá vemos que cuando hablamos de riesgos, la pregunta esencial, cuando nos paramos a ver qué hacer, es qué puede llegar a suceder. Eh, y, y si sucede, ¿cómo actuaríamos? Porque la gestión de riesgos básicamente es eso, es elaborar un plan para poder actuar en base al acontecimiento que provoca un daño sobre nuestros activos. En este contexto, la elaboración de riesgos implica identificar y analizar los riesgos para los activos de información e implementar los controles apropiados para mitigar esos riesgos. Y los dos métodos clásicos de análisis, hay algunos más, pero los que suelen usarse generalmente en el sector son, por un lado, el análisis basado, un análisis cualitativo de riesgos, el próximo es cuantitativo, pero este cualitativo, basado en dos criterios. El what if, el qué pasaría si, que básicamente es la pregunta que mencionaba recién, si, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Y qué pasaría si sucede este hecho? Por ejemplo, si yo sufro un ataque, ¿cuál es el daño verdadero que me puede causar? ¿Cuáles son las consecuencias reales y proyectadas en el tiempo que me pueden ocurrir, digamos? Está basado en escenarios, utilizado diferentes escenarios de amenaza y vulnerabilidad para tratar de responder a preguntas del tipo ¿qué pasaría si? Y después tenemos básicamente un análisis, dentro de este análisis cualitativo es la matriz de riesgo, que esta se usa en escala de bajo, medio, alto, que cuando lo vemos en los sistemas están marcados por colores, parece medio un mapa de clima. Pero se usan estas escalas de calificación ordinales y asignan calificaciones relativas para trazar esos riesgos en un mapa de color. Por ejemplo, vamos a ver, los clásicos son el amarillo, el rojo y el verde. Entonces vemos una tabla donde se está establecido cuáles son cada uno de esos activos y vemos por colores cuál es el más grave, cuál es el menos grave, cuál es el que se encuentra bien, digamos. Nada, lo mencionaba ahí. Me parece incluso curioso. Y en este contexto de evaluación de riesgo también vemos que el aspecto cuantitativo de los riesgos, que básicamente es el uso de los datos y métodos estadísticos para determinar cuál es la pérdida financiera que podemos enfrentar si sucede, si se concreta la amenaza o sucede el hecho, digamos, que nos afecta. Por ejemplo, uno de los criterios es el cálculo de la pérdida no esperada, el famoso ALE, que es el coste anual posible de todas las instancias de una amenaza específica contra un activo, y después el análisis coste-beneficio para la mitigación de riesgos. La comparación de reducción estimada en la probabilidad o el impacto con el coste del nuevo control puede ayudar a los responsables de la toma de decisiones a elegir si implementar un control. Vemos este aspecto que comentaba antes de el aspecto interdisciplinario, lo vemos acá también. Estas cuestiones numéricas, estas cuestiones de proyección, estas cuestiones un poco más estadistas también están presentes. Porque la cuestión de los riesgos es muy abarcativa. No hay un único criterio para desenvolvernos o para abordarlos, sino que son tantos los riesgos y son tantas las maneras en las cuales los activos que posee la compañía se pueden ver afectados que no hay un criterio único para poder abordarlos adecuadamente.
Y ese es el gran desafío que presenta el aspecto de la gestión de los riesgos. Yo creo en lo particular que es el aspecto más problemático y más difícil a la hora de ser oficiales que, no sé, saber que esté en manos de nosotros elaborar planes de respuesta, planes de contingencia, también esta capacidad creativa para ver qué podría pasar, sí, o cómo podemos solucionar esta cosa, o por ejemplo, cómo puedo garantizar la continuidad del negocio si sufre un ataque de este estilo. Son interrogantes muy complicadas de responder, que obviamente la interdisciplina es esencial, dependiendo también del sector en el cual se desenvuelva cada compañía, pero es el gran desafío. Saber responder ante los riesgos, saber proyectar y sobre todas las cosas saber prevenir. Porque con una adecuada prevención y con un adecuado plan podemos mitigar muchas de estas amenazas y así garantizar continuidad del negocio. Pero en lo personal siento que este es el aspecto el más desafiante de los tres, de las tres patas del GRC. En esta evaluación de riesgo, digamos, ahí mencioné en el título algunos métodos, así como teníamos el método COVID, cuando hablamos de gobernanza, que nos daban marcos de dirección para poder establecer una gobernanza adecuada dentro de la compañía, también tenemos lo mismo en el aspecto de riesgos, por ejemplo, las normas ISO, el NIST, etcétera, que son quizás los más populares. Y capaz alguno de ustedes lo haya visto o lo haya leído, son muy interesantes para leer incluso si no les interesa el tema o desempeñarse en esto, yo recomiendo muchísimo la lectura del NIST. Para mí es clarísimo y, y es muy completo. Pero bueno, en este contexto, cuando hablamos de la probabilidad de que suceda y contra el impacto real de que eso suceda, es que elaboramos matrices de riesgo, que básicamente son estas herramientas eh, mayormente visuales, mayormente a través de gráficos, con los cuales las organizaciones pueden saber qué activos priorizar. Porque también sucede esto cuando una organización, imaginemos una organización gigante, maneja tantos activos, tiene que hacer una evaluación de qué es lo que tiene que proteger primero. Y esto va a ser en base a cuál es el impacto que puede tener un daño ocasionado a este activo. Por ejemplo, en datos personales, eh, si sabemos que una violación a esos datos personales puede traer sanciones económicas muy altas, sabemos que es uno de los activos principales a resolver. Entonces, con esta gestión, esta materia de riesgo que nos permite gestionar ese activo, vamos a poder también lograr planes para proteger ese activo y zafar de sanciones, zafar de otros daños, etcétera. Pero bueno, básicamente el eje principal para plantear una materia de riesgo va a ser siempre priorizar esos riesgos en base a la probabilidad de su ocurrencia y el impacto potencial que pueden llegar a tener. Ahí, y ubicando a través de esta matriz, estos gráficos, los riesgos, podemos ver cuáles son aquellos que necesitan mayor atención, quizás atención urgente, que eso no lo mencioné también, pero la urgencia, por ejemplo, muchas veces, o yo he hablado con muchos oficiales que no sé, que llegan a la compañía y se encuentran con un despelote y tienen que hacer esta matriz. Y cuando vemos el gráfico de esta matriz, que no es algo tan complejo, a veces es un Excel con colores, inclusive, es más que nada un marco para guiarse. Podemos ver, por ejemplo, una parte roja que habla de lo que es de activos cuya atención es urgente porque están totalmente desprotegidos o no han tenido la atención que se merecían. Y esa urgencia también siempre responde a un nivel de peligrosidad alto, ya sea de que suceda algún daño a esos activos, y si sucede el daño también viene a consecuencia después. Y a su vez también con esta gestión de los riesgos podemos decir la gobernanza, el aspecto de la gobernanza puede eh, destinar los recursos económicos para poner en marcha esos planes, que muchas veces suelen ser costosos. Y en sí mismo, una vez evaluados los riesgos, el plan que nos plantea, por ejemplo, NIST, la norma NIST, es básicamente que tenemos que, primeramente, implementar controles para mitigar y reducir la probabilidad o el impacto del riesgo. Acá es el aspecto de la mitigación. También podemos hablar de la transferencia, que es delegar el riesgo a tercero, por ejemplo, compañía de seguros, que es algo muy común también. Otra postura que podemos tomar ante la evaluación de los riesgos es aceptarlos, reconocer el riesgo y decir no tomar medidas adicionales
generalmente cuando el costo de mitigación supera el beneficio. Esta vez son decisiones un poco más tomadas por la gobernanza y después evitar cambiar o eliminar actividades que generen riesgo. Pero este plan, digamos, va a ser llevado a cabo una vez que tengamos esta materia de riesgo con el correspondiente análisis de los mismos. Sin análisis, sin una claridad de acción, no podemos tomar decisiones. No vamos a saber si mitigar el riesgo, si transferir el riesgo a un tercero, si aceptar el riesgo, jugarnos y decir, bueno, me sale más caro prevenirlo que después pagar las consecuencias, que algo que es muy común también en grandes compañías, de hecho, o bien evitar. De decir, bueno, yo evito este riesgo, este posible daño, me lo evito simplemente dejando de hacer actividad o cambiando algo de la misma. O dejando de operar un activo, por ejemplo. Pero bueno, en este aspecto del riesgo también, veíamos que el monitoreo y la revisión, como mencionaba al principio, cuando introducí un poco este sector, es algo que tiene que ser continuo. Es algo dinámico que es todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo nuevas amenazas, todo el tiempo hay nuevas vulnerabilidades en los sistemas. Por lo cual, si bien capaz en las tablas, como estamos viendo ahora, es un poco más de cranearse y ponerse a ver, es una cuestión muy técnica también. Porque muchas veces o suele suceder, que los oficiales GRC vienen de otras áreas. Por ejemplo, como en mi caso, que yo soy del área de legales y que tuve que aprender. Por eso creo que la interdisciplina es súper necesaria, porque hay conocimientos que un oficial GRC que no necesariamente nace de sistemas no va a saber comprender. Por ahí quizás un enfoque adecuado sería un oficial GRC de sistemas que esté formado en este aspecto, claramente. Pero bueno, como veíamos, el monitoreo tiene que ser constante, hacer un seguimiento de los riesgos que hemos identificado antes, evaluar si esas medidas que hemos implementado están funcionando como esperábamos que funcionasen. No es simplemente elaborar el plan, elaborar un conjunto de pasos y bueno, cuando sucede, vemos cómo hacemos. Si no es una cuestión constante, es una cuestión de prestar atención todo el tiempo, también porque las empresas adquieren activos todo el tiempo. Después también identificación de nuevos riesgos, que es como hablábamos antes, que es esta cuestión de no quedarnos en los laureles de nada, sino estar atentos. Capaz evitamos un riesgo, pero mientras evitamos ese, surgen dos más. Y es así constantemente el trabajo. Es una evolución todo el tiempo. Y más con el avance tecnológico de los últimos 10 años, por ejemplo. Es increíble. Y identificar estos nuevos riesgos, estar atento a cambios en el entorno que puedan introducir nuevos riesgos y bien elaborar una revisión de los planes, que es como mencionamos antes. No porque tengamos un plan que hayamos hecho, por ejemplo, el año pasado, significa que sea funcional o tenga buen desempeño para este año. Quizás ya quedó un poco viejo ese plan, pero porque justamente las amenazas son nuevas y los procesos son nuevos. Entonces, esta cuestión está actualizada, esta cuestión, lo que se busca es básicamente adelantarse a- al daño. Y eso es tan complicado, o suena tan simple, pero es tan complicado como parece, porque es un, es como que toca muchos aspectos de la predicción en cierta manera, lo cual no es fácil. Actualizar los planes según sea necesario para adaptarse a nuevas circunstancias o información, o adquisición de nuevos activos, como hablábamos antes. Y ya como para terminar este sector del riesgo, que fue el más largo, pero es el que yo creía más esencial también, y es de que si quien decide desempeñarse en esta área o estudiar, va a ver que va a ser que donde más información hay, donde más documentación hay, donde más info tenemos para estudiar, es porque es a su vez el más desafiante de todos. Y en este contexto, hablando de sistema de gestión y métodos, como veíamos antes, hay ciertos frameworks que básicamente son reglas que nos permiten analizar y ver más o menos cómo responder ante estas situaciones. Yo menciono tres, hay varios, pero estos son quizás los tres más populares. Tenemos ISO por un lado, que es el estándar internacional que proporciona principios y directrices para la gestión de riesgos aplicables a cualquier organización.
Tenemos NIST, que a mí es el que más me gusta, siento que es el que mejor se sirve para desempeñar en esta área. Y después tenemos Octave, que no es tan conocido, pero es igualmente bueno. Bien. Eh, con esto ya vimos dos de las tres patas del GRC. Ya vimos la gobernanza, que está basada en esta cuestión de dirección de la empresa acorde a los objetivos comerciales que tengamos y cómo alineamos el aspecto del TI en relación a esos objetivos. Por ejemplo, elaborando o creando puestos que nos permitan la protección de los datos o que se dediquen a esa área. Acabamos de ver bastante acerca de los riesgos que son las amenazas y el impacto y el posible impacto de la misma en los activos que maneja cada organización, activos de todo tipo. Y ahora vamos a ver el área de compliance o cumplimiento, que quizás es el aspecto más normativo, más legal y más burocrático, pero no por eso menos importante porque es acá, en el compliance, donde evitamos las sanciones, donde vemos si todo lo que hicimos antes es acorde a lo que las leyes nos exigen. Eh, y entendiendo como la protección de los datos, como entendiendo a la información en sí mismo como un activo de las personas que goza de tal protección por sistemas jurídicos, la gozaba desde antes, por ejemplo, y la goza mucho más del avance de las nuevas tecnologías. En ese aspecto, las regulaciones son enormes y son cuerpos normativos muy grandes, la verdad, que establecen un montón de obligaciones y cuestiones a cumplir para con las compañías. Entonces, cuando hablamos de compliance o cumplimiento en sí mismo, es buscar garantizar que cumplamos con todas las normativas que tenemos que cumplir en el sector que nos desempeñemos. Como por ejemplo la norma IPA de Estados Unidos nos menciona cuestiones de protección de datos en áreas de la medicina. Por ejemplo, es así con muchos sectores. Entonces, el aspecto de compliance va a depender siempre del sector en el cual nos desenvolvamos, aunque siempre vamos a tener un apartado general, que ese apartado en general nace de la protección de los datos de las personas. El aspecto de compliance va a asegurar que la organización no sea vulnerable a las amenazas y mantenga una buena postura de seguridad ante las autoridades normativas que nos van a inspeccionar. También ayuda a evitar multas y sanciones legales asociadas con el cumplimiento de marcos regulatorios. Pero esto es importante porque el compliance o el cumplimiento no es solamente un aspecto legal, sino que es una forma en la cual las organizaciones se aseguran y se evitan sanciones y también se aseguran la protección, una verdadera protección de los datos de las personas. Y así mismas también, como mencionamos antes, que uno de los daños más grandes que puede tener una organización es el aspecto de la confidencia, el aspecto reputacional, que eso acarrea no solamente pérdida de clientes, sino se traduce en cuestiones numéricas, en cuestiones de pérdida de ingresos económicos. Entonces vemos que el aspecto de compliance es esencial a la hora de encarar un proyecto. Y el compliance no es solamente algo de la ciberseguridad o el GRC, sino que es en todas las disciplinas. Pero no todas las disciplinas manejan datos personales eh, como sistemas. Entonces hay la importancia y hay la inclusión del cumplimiento cuando hablamos de GRC. Y de ahí nace este perfil también, este perfil del oficial de gobernanza, riesgo y cumplimiento. En cuanto a las regulaciones, y ya estamos terminando, en cuanto a las regulaciones esenciales que tenemos, encontramos, por ejemplo, normas internacionales. En este caso vemos el GDPR, que es quizás la norma por excelencia y en lo particular creo que es la que mejor se ha desarrollado, que es el 2016, que es la norma de protección de datos de Europa, básicamente, que establece directrices para la regulación y el procesamiento de datos personales de individuos dentro de la Unión Europea, aplica solamente en ese continente, pero que es a partir de esta norma que se siente el precedente y que otros sistemas jurídicos han establecido normas semejantes. Creo que a partir de la existencia del GDPR es que el compliance también tomó relevancia. Ahí está. Lo dije medio atravesado, pero bueno. Después tenemos las normas ISO, las clásicas normas ISO,
que este aspecto de la seguridad de información también está presente, que básicamente nos especifica los requisitos para establecer, implementar y mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información. Muchas veces vemos compañías que tienen el loguito de ISO ahí abajo, es porque cumplen con esta normativa, lo cual en términos de reputación es súper importante. Y después, por ejemplo, tenemos normas específicas, como por ejemplo puede ser la PCI DSS, que básicamente es el aspecto de seguridad de información, las obligaciones en seguridad de información que tenemos respecto a tarjetas de crédito y débito, entendiendo la importancia de los datos personales en ese sentido. Y particularmente, no sé si todos en Argentina, entiendo que la mayoría sí, tenemos estas normativas también, y Argentina es un país que en términos de leyes siempre está adelantado en muchas cuestiones. En términos de datos también lo ha sido. Por ejemplo, la ley de datos personales, la ley 25.326, que es básicamente el año 2002, 2003, si no me equivoco, pero por ahí, que básicamente ya no establece cómo se tiene que hacer el tratamiento de datos personales para garantizar el derecho a la privacidad, a la confidencialidad de esos datos. También tenemos la ley 25.506, que nos habla de la firma digital, que otorga validez legal a las firmas en documentos electrónicos. Modificaciones del Código Penal, por ejemplo, la ley 26.388, que tipifica ya delitos informáticos. Y acá me quedó más abajito la ley 27.411, que es la ley por la cual la Argentina, como país, como Estado, se adhiere el convenio de cierre de delito del Consejo de Europa, que es conocido como el Convenio de Budapest. Pero vemos que Argentina siempre fue un país en el cual se desarrolló una buena disciplina en este aspecto, aunque no siempre se cumpla en términos normativos, sí que estamos más adelantados. Y un poco lo que habíamos antes respecto al impacto que podemos tener si no tenemos una pata de cumplimiento bien establecida, son sanciones económicas y legales, que básicamente son las multas significativas eh, que pueden sufrir las empresas en base al incumplimiento de todas aquellas cuestiones que la ley les exige, específicamente en el aspecto de protección de datos. Y también encontramos el daño reputacional, que básicamente lo que hablábamos antes, que habla de la confianza de la sociedad para con la compañía. Y posteriormente, respecto a la implementación y también lograr un cumplimiento continuo, hablamos de analizar, y esto también, ven, me gusta destacar esto, que es el que va a hacer el GRC, tiene muchísimo laburo. Y esto no es solamente legales, esto ya es otra cuestión, esto ya es compliance. Que por ahí también se suele confundir el equipo de legales con el equipo de compliance. Por ahí el equipo de legales lo que va a hacer en la mayoría de las veces es ver cómo manejamos la cuestión de las sanciones económicas, no la prevención. Quien se caga de la prevención es el GRC. Pero eso es importante que tengan conocimiento de estas cuestiones. Respecto a implementar un control adecuado para garantice el cumplimiento normativo, vemos la identificación de requisitos de la ley, determinar básicamente qué leyes aplican al sector en el que estoy, la evaluación de brechas, analizar qué aspectos de la organización no coinciden con aquello que la ley me exige. Después también desarrollar políticas y procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento, la capacitación y la concientización también, educar al personal sobre las políticas de importancia y cumplimiento, y el constante monitoreo y auditoría que vemos que es una variable que se repite en las tres patas, tanto en la gobernanza como en los riesgos, quizás más, pero acá también está presente. Y me olvidé de colocar también que un aspecto de compliance involucra también la capacitación al personal de la compañía. Eso hace más a la ética de la organización. Y finalmente, ya para ir terminando, ¿cómo alineamos la gobernanza, la gestión de los riesgos y cumplimiento normativo? ¿Cómo hacemos para que más o menos esto sea aplicable? Porque vemos que son tres ramas gigantes que, viéndolas de manera individual, no tienen en sí mismos muchos aspectos en común, pero que su conjunta funcionalidad hace que una organización pueda estar alineada a los parámetros legales y también comerciales, evitando riesgos. Pero básicamente la palabra clave es integración.
básicamente, entre el aspecto de la gobernanza, la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo. Y esta integración va a estar dada en la colaboración dentro de cada departamento de las compañías. Es por ese, ya sean compañías grandes o compañías chiquitas, que eso también está bueno mencionarlo, todas necesitan eh, tener un oficial de GRC, que no es el área más, en la ciberseguridad no es el área más popular, la verdad es que no lo es, pero es esencial pero todas se enfrentan a los mismos daños. La ley es aplicable para las compañías grandes y las chicas, y es por eso la necesidad de personas capacitadas y formadas en este sector, que puedan básicamente lograr una sinergia, una coordinación entre cada uno de de los departamentos. Y es la colaboración entre estos departamentos que va a hacer que tengamos una estrategia GRC eficaz y efectiva. Entre TI y seguridad, implementando controles técnicos y gestionando los incidentes. En el área legal, interpretando y aplicando regulaciones normativas, aspectos de auditoría, evaluando la eficacia de los controles y los procesos de cada una de estas áreas. Y la antidirección, que básicamente define la estrategia hacia los recursos, que es lo que hablábamos antes, lo que hablábamos al principio. Y sin una alta dirección que esté dispuesta a escuchar, que esté dispuesta a abrir sus oídos, que esté dispuesta también a darle al sector de la tecnología la atención que se merece en este aspecto, sin una alta dirección que esté abierta a todo esto, es medio complicado que la disciplina del GRC tenga la relevancia que ha de tener. Quizás sí en empresas grandes, pero no es tan común ver oficiales en empresas medias. GRC no es un gasto en sí mismo, es un habilitador de negocio y resiliencia. Implementar un enfoque integrado de GRC fortalece la seguridad y la capacidad de adaptación de la organización. Y sin gobernanza, el riesgo se descontrola. Y sin cumplimiento, hay sanciones. La falta de una estructura de gobernanza clara y el cumplimiento de normativas puede tener consecuencias graves, consecuencias legales. Y más o menos eso fue todo. Eso fue la introducción a GRC. No sé si fue larga o fue corta, ya miran ustedes. Creo que me trabé en algunas partes, pero bueno, si se entendió por lo menos algo. Tráeme un poco de cosas porque sé que son un montón de conceptos medios teóricos. Incluso es medio difícil ponerlos en palabras. Pero nada, me alegra que hayas estado bueno entonces. Hola, Y buenas tardes a todos. Buenas noches. buenas. Hola, ¿cómo estás? Muy buena charla, por cierto, es bien importante. Yo vi eso en mi empleo y hasta empleo que no eran de ciber. Y por ejemplo, si te puedo platicar brevemente, era sobre así de Sí, seguros sí, para personas de Estados Unidos y seguros en Estados Unidos. Entonces teníamos que siempre verificar al cliente, así fuera lo que fuera y que estaba lejos de ciber, porque si hay un problema tú como persona y tú como empresa, o sea, imagínate, te llevas hasta la empresa, te llevas, yo no sé si una orden de aprehensión internacional, ¿no? Cuando trabajas de remoto, pero en eso de verificar la ley HIPAA, de verificar a quién le estás dando la información, porque tal todas cual. las grabadas son, no todas las grabadas, todas las llamadas son grabadas y monitoreadas por motivos de calidad, pues eso, tenías que asegurarte de que no pudieras exponer o que pudieras crear algo y el que no sepas no te exime del cumplimiento de la ley. Y es Tal mejor cual. tener como ese seguro, ¿no? Así que estuvo buenísima la charla, la verdad es que es algo que casi nadie toca y que es bien importante darle mucha difusión, así que muchas gracias por venir a dar la plática. Un gusto. No, por favor, fue un placer para mí. Y también me olvidé mencionar eso que justamente, como mencionabas, estas cuestiones, por ejemplo, de filtraciones o a quién le damos los datos, pueden traer consecuencias no solamente a las empresas, sino también a las personas, lo cual es algo medio complicado. No necesariamente es que vas detenido o algo por el estilo, pero sí pueden enfrentar sanciones o multas dependiendo el sistema jurídico de cada país. Pero es muy interesante mencionarlo, así que estuvo bueno. Lo había pasado por alto. Pero, por ejemplo, un insider que actúa con una intención mala de filtrar cosas, de filtrar información, que justo el área de seguros es un área donde se produce un montón de eso, y acá ya no es tanto ciber, pero en sí hablamos de datos, es una cuestión importante a tener en cuenta. Las consecuencias que uno puede Bastante. enfrentar. Así que Sí, estuvo sí. muy buena tu acotación.
No, muy buena la charla, qué bueno, porque no es algo muy común y ojalá que se diera más difusión, porque no sé si esto también entra en eso, pero cuando las personas hacen en Bug Bounty con un programa de scope, que es tirarle a alguna vulnerabilidad a la empresa, que la empresa te da la cancha para que tú veas que se puede o que no. Pero hay una barrerita, sí, yo me acuerdo que no todo lo legal es ético, ni todo lo ético es legal. O sea, puedes ver, pero una cosa es Eh, ver y que está abierta, y otra es pasarte, y todos esos riesgos que vienen detrás y Exactamente, que podían llevarte, uff. No, muchas gracias exact- por venir, de verdad, grande, grande. exactamente. Eso también, por ejemplo, son el límite de actuación que tiene un hacker a la hora de llevar a cabo sus tareas. Excederse trae consecuencias. Pero bueno, nada, me alegro que haya estado bueno entonces. Me pone contento. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Leo.